¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Rizzo, soy director de SICFE Sociedad Anónima, empresa dedicada exclusivamente a lo que es facturación electrónica, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que es el régimen de facturación electrónica en Uruguay. Para iniciar, vemos cómo está posicionado facturación electrónica en el mundo. Se divide en los países entre los líderes, los avanzados en desarrollo y los rezagados. Y si bien hay 6 líderes hoy en día a nivel mundial, Uruguay se encuentra dentro de los países que están avanzados. Rápidamente estimamos pasar a ser líderes en facturación electrónica, dado las nuevas resoluciones que DGI está impulsando para darle más impulso al régimen aquí en Uruguay. Los modelos de facturación electrónica en el mundo se dividen en dos, básicamente. Los modelos online, donde podemos ver el caso de Argentina, el caso de Brasil, y los modelos offline, que es el caso que DGI eligió para Uruguay. No es en línea, es un sistema asíncrono y está basado su comunicación en los XML. Estos XML van a estar firmados y es una estructura como la que estamos viendo ahí, básicamente, la que se utiliza para el régimen en Uruguay. Los envíos entre los receptores, hay un requisito mínimo que es por mail y hay uno que es menos utilizado, que son los web services. Se apunta que a futuro va a ser más utilizado. Para las comunicaciones con DGI sí se utiliza solamente web service. La facturación electrónica en Uruguay, como ya veíamos que es un modelo offline, se basa en la homologación de las razones sociales. Las diferentes empresas con sus RUC van a estar siendo homologadas por la DGI, luego atravesar un proceso de homologación que conlleva de 1 a 6 meses. Por otra parte, en mayo del 2016, la DGI habilitó un registro de proveedores de facturación electrónica homologados. Las empresas que opten por homologarse a través de estas empresas en un proceso simplificado, el periodo de homologación va de 1 a 3 meses. En sí, la facturación electrónica para Uruguay es una nueva forma de documentar operaciones. Las operaciones históricamente se documentaban mediante formularios preimpresos por imprentas autorizadas y luego de un rango habilitado por DGI, y era lo que teníamos que conservar y mantener por un lapso de tiempo como lo establecía la reglamentación. Con esta nueva forma de documentar operaciones va a ser el intercambio en tiempo real de los documentos electrónicos y firmados electrónicamente. Para este intercambio de la comunicación se presenta un nuevo actor, que es el middleware. Middleware quiere decir software del medio. El middleware, que es como el que presentamos nosotros y tenemos en nuestra empresa, por ejemplo SICFE, es un sistema que intermedia en la comunicación entre un emisor, la DGI, los receptores y los proveedores. ¿Está bien? Los mecanismos de intercambio entre los sistemas de gestión y el middleware pueden ser por web service o por FTP, un intercambio de archivos. Con la DGI, como comentamos hoy, siempre va a ser por web service. En la reglamentación uruguaya hay un decreto, el decreto 324, que establece una serie de beneficios fiscales para las empresas que ingresen en facturación electrónica previo al 31 de diciembre del 2016. Hoy en día, el porcentaje de deducción de esta inversión es de 50%. Bien, la normativa en Uruguay podemos acceder a través del portal de e-factura de la DGI. Tiene 3 pilares fundamentales. Por un lado, lo que es la ley 18.600. Esta ley es la que documenta introduce en Uruguay lo que son los documentos electrónicos y la firma digital, y la DGI, a través del decreto 36 del año 2012, establece el marco regulatorio para la implementación de facturación electrónica. A su vez tenemos la resolución 798 del año 2012, que establece las condiciones para su implementación. En el portal de DGI pueden acceder a todas estas reglamentaciones y más. Como grandes características del régimen en Uruguay, tenemos primero que nada que todas las operaciones que hay que documentar para las empresas van a quedar comprendidas en facturación electrónica. Esto fue gradual, pero hoy en día todos los documentos quedan comprendidos. Por ejemplo, la comercialización en plaza, los servicios asimilados a exportación y también la exportación. A nivel de impresión de documentos, lo válido y lo que hay que conservar es el documento electrónico, pero va a ser necesario y en algunos casos obligatorio imprimir una representación impresa de la factura electrónica. Básicamente cuando se da la circulación de bienes a los cuales tienen que ir acompañados por una documentación.
Los envíos a DGI se van a dar uno a uno para los documentos que requieran y puede también ir agrupado en sobres de 250 comprobantes. Al final del día, los sistemas de facturación electrónica tienen que emitir un resumen de operaciones y este resumen de operaciones es lo que denominamos reporte diario. Se emite por día calendario, tenga o no tenga operaciones la empresa. Otro aspecto nuevo con facturación electrónica para las empresas que se homologuen es la aceptación y rechazo de las compras a proveedores electrónicos. Cuando las dos puntas de la operación son electrónicas, va a haber un lapso de 20 días corridos para aceptar o rechazar estos comprobantes. Si rechazamos, hay una serie de motivos estipulados y si no, simplemente aceptar. Si se cumplen los 20 días y no se emite ninguna comunicación, el comprobante va a quedar tácitamente aceptado a nivel comercial. Bien, el régimen desde 2011 a esta parte va incorporando año a año más contribuyentes. Hasta mediados del 2015, la DGI emitía una serie de contribuyentes mediante listas en los cuales intimaba a estar en facturación electrónica con determinado plazo. Con la resolución 3012 del año 2015, esta responsabilidad pasó a las empresas y básicamente a los contadores. Se estableció un cronograma que va de 2015 a 2019 para que las empresas, dependiendo del monto de facturación, vayan incorporándose en el sistema de facturación electrónica. La columna establece el año civil que se contempla, las ventas expresadas en unidades indexadas y si la empresa supera ese monto, en qué fecha debe postularse para facturación electrónica. Vemos que la lista va desde las empresas que facturen mucho hasta las que tienen como límite el tope de las literales, que son 305.000 UI por año. CFE es un comprobante fiscal electrónico. Este comprobante fiscal electrónico es lo que históricamente conocíamos como las facturas, las boletas, las notas de crédito, notas de débito. Todos estos documentos tienen una expresión en un comprobante fiscal electrónico, que pasa a ser un documento digital generado y firmado electrónicamente. El formato está definido por DGI. Empresas de todos los rubros, por más que tengan rubros independientes, tienen que acogerse a este régimen, a este formato de documentos establecido por la DGI. Al emitir estos comprobantes, vamos a enumerarlos fiscalmente. Y esa numeración va a estar regida por lo que son los CAE. CAE quiere decir constancia de autorización de emisión. Es un rango de números electrónicos que vamos a ir aplicando a medida que se van generando los comprobantes. La vigencia de estos comprobantes es la misma que se establecía en la documentación tradicional de 2 años. Sepamos que los comprobantes fiscales electrónicos tienen la misma validez legal y tributaria que los actuales documentos emitidos en papel por la reglamentación tradicional. La conservación de estos comprobantes tiene el mismo plazo establecido anteriormente, que es de 5 años. Estos CFE se agrupan dependiendo las operaciones que vamos a estar realizando. Cuando vamos a documentar ventas entre contribuyentes, si la contraparte tiene RUT, vamos a estar emitiendo una e-factura. La e-factura va a tener su nota de corrección, nota de crédito o nota de débito a la alza y a la baja, dependiendo de las operaciones. Esta nota de crédito puede ser crédito o contado, pero siempre vamos a estar emitiendo una e-factura. Por otro lado, cuando documentamos operaciones frente a consumo final, el documento a utilizar para documentar la venta es un e-ticket. Y este e-ticket tiene sus 2 notas de corrección, nota de crédito y nota de débito. Estos vendrían a ser los documentos obligatorios desde que se inició el régimen. Desde abril del 2016 se incorpora este combo básico para los agentes de retención, los e-resguardos. Por otro lado, para empresas que realicen exportaciones tradicionales de bienes, se le suman 4 nuevos documentos. La e-factura de exportación, con su nota de crédito y su nota de débito, y el e-remito de exportación. Este e-remito de exportación es diferente al remito de plaza y nació con la exigencia de que sea un remito valorado. Reglamentaciones recientes exoneran de la impresión del documento que contenga el valor. A nivel de CFE opcional, hoy en día queda solo el e-remito. El e-remito para plaza podemos documentarlo y homologarlo
como un e-remito, o sea, un documento electrónico, o seguir utilizándolo en su mecanismo tradicional de remito en formulario preimpreso. Hay que saber que para cada tipo de comprobante fiscal electrónico existe un CFC, que es un comprobante fiscal de contingencia. Esto se utiliza básicamente cuando tenemos la imposibilidad de emitir un documento electrónico, ya sea por falta de sistema o otras razones que se pueden dar. Vamos a ver un poco los principales cambios en la operativa y cómo afecta también a nivel de los contadores la facturación electrónica. Y algunos cambios que básicamente son culturales. Por un lado está la no anulación de comprobantes. El único que tiene la potestad de anular un documento es la DGI. Si yo cometo un error al momento de generar un documento, voy a tener que proceder con su nota de crédito o su nota de débito. ¿Está bien? Deja de existir el concepto de vías. Una representación impresa de una factura electrónica la puedo imprimir las veces que necesite sin la necesidad de que haya un concepto de vías. Cuando voy a realizar una nota de crédito o una nota de débito, la referencia al documento original es obligatoria. Hay que entender también que al fin de cada jornada el sistema va a estar emitiendo un reporte con todas las operaciones de venta de la empresa en ese día, con lo cual al momento de hacer una declaración jurada o de hacer los reportes necesarios para DGI, es importante machear o netear la información que tenemos en la contabilidad con la que generó el sistema y reportó a la DGI. Si no, es un primer control básico de inconsistencias que estaría haciendo la DGI. A nivel de los departamentos de compra y de administración de las empresas, la aceptación y rechazo de las compras electrónicas pasa a ser un aspecto importante y es nuevo para las empresas. Y como hay un plazo de 20 días, es importante prestar atención a los mismos. La fecha de los comprobantes. Cada documento que emitimos va a tener dos fechas. La fecha de emisión, que va a ser la fecha valor y al periodo contable que afecta el documento, y la fecha de generación, que es una fecha que da el sistema que le aplica la firma electrónica. Esto es para los casos que la factura le tengamos que dar una fecha contable distinta a la fecha de emisión. Por otro lado, con la numeración de los CAEs, cuando tenemos más de una sucursal, esta numeración puede ser centralizada y numerar independientemente de dónde se emite la factura con un único rango, o puedo solicitar rangos de CAE para cada sucursal. En ese caso estaríamos frente a una numeración descentralizada. La correlatividad de los números deja de tener la importancia que tenía históricamente. Yo puedo emitir una factura con un número distinta a la fecha y no tienen por qué tener esa correlación entre números. Por último y para terminar, hablemos un poco de los regímenes especiales. La primera consideración en este aspecto es que todas las reglamentaciones especiales que existían para las empresas previo a facturación electrónica caen con el nuevo régimen. Facturación electrónica agrupa dentro de una misma reglamentación a todas las empresas con sus formas de documentar. De todos modos, hay rubros en facturación electrónica que presentan algunos cambios especiales. Por ejemplo, los molinos tienen exigencias al momento de vender de identificar a quién le están vendiendo y dónde están entregando la mercadería. Los free shops, que emiten e-ticket y no pueden vender a personas de la misma nacionalidad, tienen que informar el número de cédula de la persona a quien le están vendiendo. Las operaciones de trading, que no quedan comprendidas dentro de los documentos de exportación, sino que van a quedar comprendidos dentro de los e-tickets. ¿Está bien? Todo lo que está amparado por la resolución 51/97. A nivel de exportación tradicional, al inicio de una exportación, va a poder estar comenzando con una factura pro forma, como es hasta el día de hoy, con el remito de exportación o con la factura de exportación ya definitiva. A nivel de agropecuarias, sí se presentan algunos cambios también, que es, anteriormente, cuando un productor vendía el establecimiento emitía la boleta de entrada y con eso quedaba cumplida la operación. Cuando las agropecuarias se suman a facturación electrónica, aparte de la boleta de entrada, tienen que emitir su e-factura correspondiente. Muchas gracias.